Ok, perfecto. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este espacio de formación. El día de hoy vamos a desarrollar un contenido que tiene que ver con valores y principios individuales. Tal vez este contenido nosotros ya lo conozcamos porque a través de la experiencia de la vida pues lo hemos desarrollado en la medida en que nosotros generamos pues relaciones sociales con las otras personas, porque el contenido pues sea de común conocimiento para todos, pero vamos a hacer especificidades en algunos conceptos para que nos quede claro y que esto nos permita poder desarrollar la actividad propuesta para esta semana. Esta actividad propuesta tiene como fecha de entrega mayo 29 de acuerdo al cronograma y vamos a hacer una extensión hasta mayo 31 para que tengamos todo el fin de semana para poder entregar la actividad. Les voy a compartir mi pantalla y les agradezco me confirmen una vez la puedan ver. Sí, ahí se ve. Les agradezco mucho por la confirmación. Entonces, este contenido realmente es muy corto, pero es bastante interesante porque pues vamos a tocar tal vez una temática que como es común para todos, pues permite hacer un poquito de reflexión. Para este contenido se va a desarrollar un resultado de aprendizaje, es decir, las dos actividades propuestas que nosotros vamos a entregar, tanto la evidencia 4 que se entrega esta semana, como la evidencia 7 que se entrega dentro de 15 días o se explica pues dentro de 15 días si hay más plazo de entrega, están asociadas a este resultado. Eso quiere decir que si de pronto a mí me falta una de las dos, yo automáticamente no puedo aprobar este resultado de aprendizaje. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que tengo que entregar las dos actividades que están propuestas porque las dos me llevan a una sola calificación en mi plataforma Sofía. Ahora bien, como les contaba, las dos actividades son estas. La evidencia 4, que corresponde a los derechos humanos en el marco personal y en el ejercicio de mi profesión, que vamos a dejarle plazo de entrega hasta el 31 de mayo. Y la evidencia 7, que se llama ficha, valores y principios éticos profesionales. Estas son las dos evidencias que están asociadas a ese resultado de aprendizaje que les comentaba. La distancia entre la una y la otra es de 15 días de entrega. Entonces, ambas están aperturadas a partir de ahora y hoy solamente vamos a hablar sobre esta. Es decir, que vamos a dar las indicaciones de cómo se realiza, vamos a dar las especificaciones de las características que la evidencia tiene y la forma en cómo nosotros la podríamos desarrollar. La siguiente clase, que viene a ser dentro de 15 días, vamos a tocar el tema, ya les digo cuándo es. La siguiente clase de nosotros es el 7 de junio y vamos a tocar el tema del desarrollo de esta evidencia para que tengamos pues, los preconceptos claros y que la podamos desarrollar con toda la claridad posible. De acuerdo al cronograma, ustedes van a encontrar que estas evidencias están identificadas con un color rosado. Cuando nosotros vemos el cronograma que nos comparte el instructor o la instructora, vamos a ver que se encuentran en un color rosado. Y como les decía, ambas están relacionadas con el mismo resultado de aprendizaje. De allí la importancia que no nos haga falta ninguna para que la podamos entregar con más facilidad y podamos aprobar con más facilidad. Los conceptos adquiridos, ya sabemos nosotros que para poder alcanzar el resultado de aprendizaje, las evidencias, cada una de ellas tiene que superar un valor mínimo de 70 puntos. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la plataforma hace algunas, digamos, transformaciones de los documentos que nosotros enviamos. Cuando yo envío un PowerPoint o yo envío un Word, no llega de la misma forma que como yo lo envié. Por ello que es muy importante que todos los documentos que nosotros enviemos, los enviemos en PDF
para que el documento al momento de ser, digamos, cargado en la plataforma no cambie en su estructura. Hay veces que, por ejemplo, cuando nosotros enviamos un Word o un PowerPoint, el tipo de letra se altera, el tamaño de la letra se altera, la margen de la hoja se altera, mientras que si lo enviamos en un PDF, pues ella se mantiene. Independientemente que nosotros hagamos diapositivas o que hagamos un documento escrito o que hagamos una presentación X o Y, todo lo puedo descargar en PDF y lo puedo enviar. Entonces vamos a tocar la temática. El tema principal del cual vamos a hablar es valores y principios. Darles un saludo de bienvenida a todos. El día de hoy tenemos propuesto el desarrollo de la temática, la socialización de la evidencia 4 y vamos a dar un espacio para que podamos desarrollar dudas e inquietudes, si es el caso, con respecto tanto a la temática como a la explicación de la evidencia. Para ello, entonces, vamos a empezar con el análisis de esta imagen. Dice, procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores. Cuando nosotros pensamos en el concepto de ética, pensamos efectivamente en una forma de comportamiento que existe dentro de las sociedades como un parámetro social que todos debemos seguir. Pero efectivamente dentro de la ética entendemos que cada uno de nosotros, a pesar que tiene una crianza, una cultura diferente, lo que hacemos como sujetos es flexibilizar nuestra propia acción para poder acomodarla a la de los demás. Cuando nosotros entramos a una empresa, encontramos que existen personas con características distintas, con formaciones distintas, con cultura distinta, y esto hace que sea más enriquecedor el proceso social, pero al mismo tiempo que exista mucho más conflicto convivencial con las personas que nos rodean. Por ello que es muy importante que, independientemente de todas las características y potencialidades que yo puedo tener como sujeto, es muy importante sobre todo mi capacidad de adaptación frente al entorno en el cual yo me desarrolle. Y esto va muy de la mano con los valores y principios que yo tenga como sujeto. Si yo no soy capaz de tolerar la reacción del otro, de tolerar el comportamiento del otro, pues con mucha dificultad yo voy a tener un buen ambiente de convivencia, ¿cierto? Y fíjense que las relaciones sociales se forman a partir de que cada uno como sujeto empieza a ceder un poco en cuanto a lo que puede ceder y a ser mucho más estricto en lo que debe ser estricto. Digamos que si nosotros vamos a conformar una relación social de cualquier índole, familiar, personal, sentimental, de amistad, laboral, etcétera, vamos a tener que enfrentarnos a que en algún momento cedemos parte de lo que nosotros somos y hacemos y al mismo tiempo nos mantenemos firmes en algunas otras de estas características. Cuando empiezan a, cuando empiezan a conformarse los grupos sociales de personas, hace muchos años que las primeras civilizaciones establecen una necesidad de unión de las personas para poder sobrevivir frente a que las civilizaciones antiguas se enfrentaban a muchas cosas como por ejemplo ambientes áridos que no les permitían desarrollarse correctamente o digamos peligros de la naturaleza, etcétera, empiezan a crear una serie de normativas y parámetros que nos rigen. A estas normativas y parámetros le llaman ética, es decir, que son como pautas que indican cómo debe ser el comportamiento, pero que no están escritas en ninguna parte. Hacia ese entonces no existía lo que nosotros, por ejemplo, hoy llamamos la Constitución o los códigos de comportamiento. Hacia ese entonces era más bien el voz a voz de las transmisiones de las normativas. Incluso dentro de nuestro hogar nosotros tenemos diferentes normas que nos rigen, que son propios de nuestro hogar, pero que no están escritos en ningún manual que diga en la casa de la familia tal actuamos así, no. Por ello que la ética entonces se va a entender como un conjunto de pautas de comportamiento que encierra la acción del sujeto en un grupo social. Pero ¿qué pasa cuando el sujeto se encuentra solo, como nosotros observamos en este momento en la imagen de Homero? El sujeto desarrolla una conciencia individual que nosotros denominamos moral.
La moral es la capacidad individual de juzgar nuestras propias acciones de acuerdo a un criterio personal, es decir, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de decir si una acción es correcta o es incorrecta, o está bien o mal, o si es permitida o no permitida. Cuando entendemos nosotros este parámetro moral, entendemos que el sujeto tiene la capacidad de analizar las situaciones tanto en el momento en que suceden como en el momento anterior a que sucedan y el posterior, de tal forma que él puede elegir realizar o no una acción, ¿cierto? Digamos que nosotros en nuestro trabajo somos sobornados para algún beneficio de alguien. Esta acción del soborno frente a nosotros implica en nosotros un análisis de la decisión que vamos a tomar, si efectivamente recibimos o no recibimos el soborno y las consecuencias que eso puede traer a nuestra vida personal, a nuestra vida laboral, etcétera, etcétera. Fíjense que es contrario al caso de la ética. Cuando yo hablo de la moral, hablo de mí. Esta imagen de Homero me muestra que no hay otro sujeto con quien mi acción pueda afectar, porque solamente estoy hablando de mí. Pero cuando yo hablo de ética, estoy hablando que mi acción puede afectar a alguien más. Entonces, en este caso, observamos una imagen de dos sujetos que se encuentran en un baño público. En la imagen de la derecha podemos observar el letrero correcto y en la imagen de la izquierda podemos observar el letrero incorrecto. Fíjense que nosotros al momento de entrar a un baño, si bien existen algunas normas que están pegadas sobre la pared del uso correcto del baño, muchas de ellas no nos hablan acerca de la relación entre sujetos. Y aquí nosotros podemos observar que existe como un traspaso del espacio personal del sujeto. No es correcto, digamos, que yo llegue a un baño a observarle el asunto al otro sujeto que está en el baño, precisamente porque estoy invadiendo parte de su espacio personal, estoy invadiendo parte de su derecho a la intimidad, estoy invadiendo parte de su respeto a su parte física, etcétera, etcétera. Pero trayendo a colación esta imagen, entendemos entonces que cuando nosotros actuamos bajo una normativa ética, lo hacemos entendiendo que las acciones éticas son las cuales suceden entre sujetos y las acciones morales son las que suceden del sujeto consigo mismo, al análisis de su propia acción, de su propia decisión y las consecuencias que esto pueda generar. Independientemente de estos dos tipos de conceptos, es claro que nosotros podemos individual o colectivamente juzgar las acciones de los demás y las propias. Por ello que traemos este gran concepto de ética. La ética entonces sucede dentro de la sociedad y es una reflexión que existe en cada sociedad sobre cómo cada persona actúa. Es decir, en el momento en que cada sujeto es parte del colectivo y tiene formas de actuar, estas acciones son todas acciones morales, son propósito del estudio de la ética. Cuando yo analizo todas estas acciones de cada sujeto, entonces yo determino como ética cuáles de ellas son buenas, buenas en la medida en que aportan al crecimiento social. Y desde ese punto de vista, entonces se establece cómo se debe actuar. Entonces, un actuar ético es un actuar basado en el análisis de todas las personas que se encuentran dentro de un conjunto que tienen una moral individual, pero que se resaltan de ellas estas acciones buenas. Y de acuerdo a ello, entonces, nosotros vamos a entender cómo nos vamos a comportar dentro de un espacio social. Para que quede mucho más firme, muchas de las entidades a partir de las cuales nosotros nos desarrollamos como sujetos crean una suma de manuales que nos indican comportamientos. Por ejemplo, en las entidades educativas, en los sitios bancarios, en ciertos espacios empresariales, en algunos espacios religiosos, en la misma calle cuando yo transito. Estos manuales, si bien nos indican cómo nos debemos comportar,
también nos indican sanciones frente a un comportamiento erróneo frente a lo que el manual dice, ¿cierto? Que si yo irrumpo un comportamiento permitido en la parte del tránsito, entonces voy a tener una sanción porque estoy siendo contrario a lo que dice la norma. En este caso, entonces, la ciencia ética como tal o la teoría ética va a ir mucho más allá del comportamiento porque va a ser transversal a todos los procesos de la vida de los sujetos, tanto en una parte social como en una parte política, como en un espacio cultural, etcétera, etcétera. Ahora hay un concepto que para nosotros es muy general y es el concepto de los valores. Los valores siempre nosotros lo hemos conocido a lo largo de la vida como una suma de enseñanzas que nos han dado nuestros familiares, ¿cierto? Entonces nos enseñaron a ser responsables, a ser amistosos, a ser amigables, a ser respetuosos. Y nosotros entendemos esos valores como todas las enseñanzas que aprendimos a lo largo de la vida. Puede que nuestra familia, nuestro entorno, el espacio académico, el espacio social y cultural nos hayan formado y ahí están. El hecho de que estén ahí no significa que yo los haya adaptado, no significa que yo como sujeto los haya aceptado y los haya acoplado a mi personalidad. Los valores entonces son enseñanzas y son enseñanzas que transfieren, perdón, eh, no tienen una frontera, es decir, que el respeto aquí es lo mismo que puede ser en otro espacio cultural, el concepto de respeto. El concepto de responsabilidad lo es aquí como lo puede ser en otra región. El concepto de puntualidad lo puede ser aquí como lo es en otra región, porque es una enseñanza general, es una cosa universal. Un valor entonces es un aprendizaje que el sujeto ha desarrollado a lo largo de su vida por medio de la experiencia en relación con otros. Cuando un sujeto desarrolla este conocimiento, entonces tiene una maduración personal. Va a permitirse, por medio de esta enseñanza, enfrentarse a situaciones de la vida cotidiana y tener las herramientas suficientes para poder hacer frente a lo que se le presente. Pero cuando el sujeto hace que este valor realmente se adentre en él, es decir, realmente sea parte de su personalidad y lo identifique, el valor va a cambiar y se va a convertir en un principio. Entonces entendamos que si los valores son enseñanzas, los principios son esas enseñanzas que yo convertí en parte de mi personalidad y de mi vida. Es cuando yo como sujeto he aceptado un valor. En este caso, entonces yo podría describirme a partir de los valores que en mí ya son principios. Entonces yo puedo decir, yo soy puntual, yo soy solidaria, yo soy amigable, yo soy alegre, etcétera, etcétera, porque son valores que a pesar de que existen muchos, los que yo desarrollé para mí son los que hacen parte de mi personalidad. Y entendamos bien, cuando estamos en un grupo social que nos forma como sujetos y todos estamos expuestos a las mismas enseñanzas, no quiere decir que todos las desarrollemos. Por eso es que nosotros observamos que dentro de mismos núcleos familiares que tienen una época de formación similar, las personas tienen características diferentes. Entonces, una persona no es tan ordenada, por ejemplo, como otra. Una persona es mucho más responsable que otra. Una persona es mucho más puntual que otra. Pero al contrario, la otra persona que tal vez no es tan ordenada o tan responsable o tan puntual, es muy alegre, es muy extrovertida, es muy sociable, etcétera, etcétera. Cada quien entonces toma del entorno lo que se ajusta a su personalidad, independientemente que todos hayamos tenido la misma posibilidad de conocer el mismo concepto o el mismo contenido. Por ello que los principios son individuales, no son universales como nosotros estábamos viendo los valores. Los valores son universales porque son enseñanzas para todos, pero los principios son míos únicamente, son individuales,
porque yo he traído esos valores como enseñanza y hacen parte de mi carácter y de mi personalidad. Cuando nosotros hablamos de los principios, entendemos que dentro de ellos hay una gran gama de diferentes principios que nos hacen ser quienes somos. Uno de los cuales destacamos el principio de dignidad humana y alteridad. La dignidad humana es el reconocimiento del otro en cuanto a sujeto, en cuanto a que es diferente a mí, tiene características diferentes a mí, pero es ser humano como yo. Como nosotros observamos en la imagen, hay dos sujetos que tienen características distintas y este es un problema de la cotidianidad, que nosotros nos encontramos con sujetos que no son similares a nosotros, pero que por nuestra crianza tendemos a crear un distanciamiento porque aquello que es diferente a nosotros tal vez no se nos acomoda con facilidad. Fíjense que el reconocimiento de la diferencia es valioso porque gracias a eso yo voy a entender quién soy yo como sujeto. Les voy a traer un ejemplo. Para quienes hayan visto la película de Tarzán de Disney, Tarzán pasa por una etapa de reconocimiento de sí mismo a través de saber quién es él, porque él fue criado por gorilas en la selva. Cuando él se encuentra por primera vez con otro ser humano como él, que en este caso viene a ser Jane, la protagonista de la película, ellos tienen un gesto en el cual entrelazan las manos. Ella coloca su mano y él estira su mano y la coloca frente a ella. Gracias al reconocimiento de la diferencia, porque él se da cuenta que ella es diferente, gracias a ese acercamiento, él se reconoce a él como ser humano. Y fíjense que nosotros, a partir del otro, es que nos identificamos. A partir de entender qué características tiene el otro, es que me doy cuenta quién soy yo y qué características tengo yo. Si son diferentes o si son iguales. ¿Catherine? Una página gráfica cambiaron las escenas con la cara de la niña y las publicaron en internet. Ok. Entonces, fíjense que qué interesante es, y a veces nosotros no nos damos cuenta, qué interesante es cómo yo me construyo como sujeto a través del otro. Y no nos damos cuenta porque nosotros estamos siendo criados a partir de una sociedad que nos distancia y es algo común a nosotros, es algo normal. Esta crianza nos dice, aléjate de esta persona porque es diferente o acércate a esta persona porque es similar. Y nosotros inclusive buscamos similitudes en las personas que nos rodean, ¿cierto? Aquello con lo que yo me sienta agradable. Pero esto sucede precisamente porque yo reconozco en el otro características que me hacen sentirme a gusto, porque yo reconozco en el otro características que me hacen identificarme. Por ejemplo, a las personas que les gusta mucho un deporte y se identifican con quienes están en ese deporte o quienes sienten la misma atracción, para las personas que les gusta un tipo de música o para las personas que les gusta un tipo de ambiente social. Y fíjense que el poder observar al otro me permite un crecimiento, pero en muchas ocasiones existe un proceso discriminatorio en el cual yo me alejo del otro por temor a que el otro pueda tal vez hacerme daño. A veces nosotros hemos sentido ese proceso discriminatorio cuando, digamos, queremos acceder a una educación o queremos acceder a un sector social o queremos acceder a un trabajo, tanto así que transformamos parte de nuestra personalidad para poder adaptarnos al entorno. Fíjense que cuando uno va a una entrevista de trabajo, a veces uno no se viste con su mejor prenda, sino como quiere o como cree la empresa que sea mejor que lo vea a uno vestido, ¿cierto? Entonces, hasta cierto punto es muy importante reconocer que yo como ser humano soy un sujeto valioso y que debo darme ese valor de tal forma que yo mismo sea capaz de reconocer mis aptitudes, mis capacidades,
aquello que me hace ser tan importante y que tal vez yo no le estoy dando el peso. A veces nosotros preferimos que otra persona sea quien nos diga lo valiosos que somos a nosotros mismos darnos ese valor. Ahora, cuando sujetos nos reunimos dentro de ciertos espacios, debemos entender que cada una de las acciones que nosotros realizamos son ejemplo para los demás. Si yo no me doy ese reconocimiento, es muy probable que las personas que están a mi alrededor y que aprenden de mi ejemplo no lo hagan tampoco. Hay una máxima de la teoría kantiana acerca del reconocimiento del sujeto que dice que todos los hombres debemos tratarnos a nosotros mismos y a los demás siempre como un fin y no como un medio. Es decir, si yo siempre actúo de la mejor manera que yo puedo actuar, demostrando lo valioso que soy y esas habilidades y capacidades que tengo, otra sería la sociedad, ¿cierto? Pero no pasa. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros somos seres que actuamos mucho más por impulso que por razón. Entonces, digamos que si yo estoy en el tráfico y existe demora o existe un estancamiento o un accidente, yo me voy a llenar de esta emoción en vez de la razón y voy a actuar emocionalmente. Las personas que están a mi alrededor van a observar no lo mejor de mí, sino una situación que yo puedo brindar. Cuando esto sucede, estas acciones que yo le estoy dando a las otras personas pueden ser imitables y las otras personas actuarían en cadena. Y fíjense que la acción de la masa genera gran impacto. Al momento de suceder este tipo de acciones, entonces, fíjense que yo estoy transmitiendo no la mejor versión de mí mismo, sino la versión instintiva, emocional. Por lo tanto, que yo estoy utilizando a las otras personas como un medio y no como un fin en sí mismo, porque no le estoy brindando a la persona lo mejor que yo le pueda brindar y por lo tanto no existe una construcción real de lo social. Y fíjense que qué diferente sería la sociedad si yo pensara mis acciones la mayor parte de las veces. Pero resulta que el 90% de las acciones yo las hago por impulso y el 10% las hago basado en la razón, de acuerdo a estudios relacionados con el tema. Entonces es muy importante entender que la construcción de lo social depende del individuo, pero depende de cómo el individuo entiende su impacto dentro de la sociedad. No finalmente por algo estamos aquí. Algo debe ser tan valioso como para que me permita que yo siga existiendo y qué aporte entonces yo le puedo brindar a la sociedad. Fíjense que hay una máxima que nos dice que no, lo que no quieras para ti, no lo quieras para mí. Qué diferente sería, digamos que estos dos chicos que están jugando en la imagen, ¿cómo actuaría él si fuera ella la que estuviera pegándolo con cinta en la pared? Sería que actuaría de la misma forma. Si yo no quiero para mí una acción que es negativa, entonces yo ¿por qué la hago? Porque yo me dejo llevar por la emocionalidad más que por la racionalidad. Y fíjense lo importante que es que nosotros nos detengamos a pensar cada cuánto de nuestro día a día tiene un interés racional. Sigo con la siguiente presentación. Por ello que cada una de las acciones que yo realizo son ejemplo para otros y nosotros no nos damos cuenta. Es diferente cuando, digamos, estamos en un espacio individual con nuestra familia y yo me cuido de decir malas palabras frente a un niño que me interesa, digamos, un sobrinito, un primito, el hijo, etcétera, porque yo le estoy dando ejemplo. Pero yo en la calle no me cuido de hacer lo mismo frente a un niño desconocido. Entonces, ¿hasta dónde yo entiendo que mis palabras tienen efectos en las personas, que mis acciones tienen efectos en las personas? Con ello que yo debo tener en cuenta que todo aquello que hago sirve de ejemplo para los demás. Si yo voy por la calle y boto basura en una esquina, quien me vio y tiene también una bolsa de basura de la cual deshacerse, le será fácil hacer lo mismo.
Y de la misma forma que si yo me ubico en una estación de transporte y me entro al transporte público de una forma X o Y, la otra persona que me ve lo hará de la misma manera. Porque es muy importante tener en cuenta que cada cosa que hacemos puede ser observada por alguien que puede imitarla. Ahora bien, hoy es un día más y es un día menos en nuestra vida, un día más en el cual nosotros hemos vivido una serie de experiencias y un día menos que nos queda de vida. Es muy importante que pensemos cómo quisiéramos vivirlo. Si este día yo lo pudiera repetir nuevamente desde el inicio y sabemos que es un día más, pero al mismo tiempo es un día menos, cómo yo quisiera vivirlo. Y este es un espacio pues que les dejo para reflexión individual y para que tomemos en cuenta de pronto que a veces actuamos más por lo que nos lleva a la monotonía que por lo que nos hace felices y nos hace sentir bien. Con esto finalizo la presentación propuesta para el día de hoy, agradeciéndoles a todos por el espacio, por escucharme. La bibliografía que aparece acá es la misma que está en la plataforma y los datos personales para comunicación son los mismos que aparecen en el perfil de comunicación. Quisiera saber si hasta el momento se ha entendido la temática, hay claridad, hay alguna duda, algún comentario que quisiéramos hacer. ¿Vamos bien? Buenas noches, profe. Hasta el momento sí, la temática ha sido entendible. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, una duda? ¿Algún comentario adicional? ¿Me confirman, por favor? ¿Hay claridad en la información? Sí, profe. Hola, profe, buenas noches. Sí, señora, hay claridad. Perfecto, muy bien, muchas gracias por confirmar. Nuevamente les voy a compartir la pantalla y vamos a poder observar la evidencia propuesta para entrega de 31 de mayo. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla? Sí, señora. Perfecto, muy bien. Entonces acá les estoy mostrando la actividad de evidencia 4. Esta evidencia 4 dice los derechos humanos en el marco personal y en el ejercicio de la profesión. Lo que nosotros debemos hacer es lectura previa de este documento. Allí nos va a aparecer un mapa conceptual con respecto al concepto de derechos humanos, que son, digamos, temáticas que se relacionan con nuestro reconocimiento de derechos frente a la Constitución social y la Constitución política que establece unos deberes y derechos individuales. Una vez nosotros podamos hacer lectura de este mapa, que es el que vemos acá, los derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación, que tienen que ver con la evolución que ha tenido el reconocimiento del sujeto. Digamos que primero hablamos de libertad, del derecho a la vida, que son cosas innatas, de segunda generación que tiene que ver con el entorno del sujeto, entonces el trabajo, la vivienda, etcétera, y de tercera generación que tiene que ver con el crecimiento individual del sujeto, entonces del derecho al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio, etcétera. Cuando ya hagamos esta lectura y análisis de este documento, entonces vamos a hacer una ficha. Esta ficha tiene como propósito que usted pueda expresar de forma creativa principios éticos que se observan ahí. Por ejemplo, libertad, individualidad, responsabilidad, no sé, los que ustedes puedan observar. Una vez identifiquen esos principios éticos, van a colocar la definición del mismo, un ejemplo de cómo yo puedo vivenciar esto y cómo lo puedo vivir en la realidad y cómo lo podría aplicar dentro de esto que nosotros estamos estudiando, que es el programa de tecnólogo en gestión logística. Cuando ya yo realice esa ficha con estos 5 principios,
Entonces los voy a entregar basado en el parámetro de la norma APA, el título del documento, la ficha que yo voy a entregar y vamos a hacer un análisis de reflexión individual. Si yo identifico con claridad cuáles son los valores éticos y cuáles son los principios éticos, cuáles de ellos yo quisiera destacar de mí y cuáles de ellos veo que no están destacados y por lo tanto es importante tratar de transformar en mí. Por ello que este documento es muy personal, es una reflexión que vamos a hacer cada uno de manera individual. Esta reflexión puede ser desarrollada en la herramienta que ustedes consideren más de su agrado. Es decir, que tanto la podemos hacer en plataformas de internet como lo es Canva o Prezi o Lucida Chart o diferentes plataformas que existen para poder crear esquemas, como también lo podemos hacer en plataformas de Office, por ejemplo Word o PowerPoint, con las cuales yo me sienta cómodo haciendo la actividad. Para mí es muy importante que la actividad sea reflejo de un análisis y una reflexión individual, que sea creativa, que la forma en la que usted la envíe sea siempre en PDF, que la letra sea clara, que los colores que usted utilice sean destacados, que los títulos sean destacados, es decir, que usted evidencie que puede desarrollar un documento o una ficha de forma llamativa para que al momento del lector poder acceder a la información se sienta atrapado o atraído por el instrumento que usted ha creado. Por ello que esta evidencia busca que no solamente usted haga una reflexión individual con respecto a quién es usted como sujeto, digamos, identificando el concepto de valores y principios e identificando sus características propias, sino que también usted demuestre un uso, digamos, creativo de las herramientas que nos pueden ofrecer en la actualidad los dispositivos de cómputo, los dispositivos móviles, etcétera, etcétera. Una vez usted lo tenga desarrollado, muy importante para mí que lo convierta en PDF y lo envíe. Me gustaría, si usted lo va a hacer en Canva o en Prezi, que antes de enviarlo verifique, digamos que Canva le permita enviar un enlace, verifique que el enlace se deje abrir correctamente, que no vaya a tener ninguna dificultad, que al momento que yo le vaya a dar clic no vaya a abrir, pruébelo varias veces. Pero si usted va a enviar un documento en PDF, pues envía usted su documento con las características que usted vaya a desarrollar. Me gustaría más que fuera en PDF que en Word y en PowerPoint para que cuando al momento que yo lo reciba no se distorsione ni el tipo de letra, ni las imágenes, ni el tamaño de la letra, porque a veces pasa. Con respecto al desarrollo de la actividad, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Está claro? Sí, señora, está claro. Perfecto. ¿Me confirman los compañeros, por favor? ¿Hay claridad? Sí, profesora, está claro. Ok, muy bien. Sí, señora. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Perdón, ¿cuál es la fecha máxima para entrega? Este tiene fecha máxima de entrega el 31 de mayo. Es decir, tenemos de hoy en 8 para el desarrollo y entrega del mismo. La extensión de este documento depende de cada uno de ustedes. Es muy importante que al principio pues tenga su portada, que tenga el desarrollo del contenido y al final tenga sus referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas propuestas para este documento es el mismo material que existe en la plataforma, pero se entiende pues con claridad que es un documento personal basado en el conocimiento que usted tiene y en su experiencia. En el material de la plataforma, que es este, usted va a observar que existen diferentes conceptos relacionados con lo que es la ética, los valores éticos, los principios, para que usted pues los identifique y los diferencie. Pero mucha de la información que usted va a escribir en el trabajo
es producto de su análisis, de su propia vivencia. Yo sé que más de uno de los que nos encontramos en esta reunión el día de hoy ha tenido relación social con otra persona en la cual haya generado grandes aprendizajes. Por lo tanto, que a partir de esta misma experiencia personal es que se crea el documento. Como les digo, ya depende de cada uno cómo lo vaya a desarrollar, pero es muy importante que sea atractivo, llamativo, claro, argumentado, coherente, bueno, en fin, toda la información que nosotros ya conocemos. Nos vamos a volver a ver el 7 de junio, es decir, de hoy en 15 días. Para esa fecha vamos a dar la instrucción con respecto a la segunda actividad. Esa segunda actividad tiene plazo de entrega el 13 de junio, pero ella está disponible desde ahora. Si usted la quiere desarrollar desde ya, también la puede desarrollar desde ya y cargar en la plataforma. La misma recomendación, que tenga su portada, su desarrollo de contenido, al final las referencias y que también se desarrolle y entregue en PDF para que no se transforme al momento del envío. ¿Alguna pregunta y claridad sobre la información? Sí, señora, muchas gracias, doctora. Entonces, no siendo más, yo voy a finalizar la sesión para poder colocar la grabación a quienes no pudieron tal vez estar dentro de la formación. Y si ustedes quieren poder repetir la grabación también para que la puedan tener con más facilidad. Agradecerles a todos por el espacio, por permanecer acá en la reunión. Desearles a todos que tengan un feliz resto de noche, un feliz fin de semana y de la misma forma que sea muy provechoso para que puedan desarrollar todos los proyectos y propósitos que tienen establecidos pues para esta semana. Y bueno, muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, doctora, que tenga muy buena noche. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, que estén muy bien. Gracias, profe. Feliz noche para todos. Gracias.